Bueno, con respecto a qué me llevó a escoger ese enfoque, pues en mi caso por lo menos a nosotros nos enseñaron dos enfoques en la parte clínica, que era cognitivo-conductual y psicoanálisis. Y me gustó más las teorías del cognitivo-conductual, me parecían que eran como teorías más empíricas, como que habían otras teorías de otros aspectos que podían em, como aportar a eso que se estaba diciendo en lo cognitivo-conductual. Psicoanálisis pues también me parece que es interesante, pero yo personalmente lo veo como más de una manera como poética. O sea, me parece que las teorías que tenía Freud, que tenía Lacan, son un poco alocadas porque pues la forma en que dan para explicarlo es bastante compleja y pues cuando uno pues lo estudia y mira bien, sí tiene sentido lo que ellos dicen, pero no sé, las explicaciones que dan a las conductas, a todo esto no, no me llama tanto la atención. Me parece interesante, pero ya como tal para ejercerlo, me parece mucho mejor cognitivo-conductual. Y pues con respecto también a los pacientes, también es como un poquito más viable la parte cognitiva-conductual. Y sí, pues este enfoque me parece mejor y me gusta el hecho de que une tanto lo cognitivo como lo conductual, coge como lo mejor de esas dos teorías y se enfoca como tal en la persona, en sí, como te digo, la persona como tal, como los aspectos de la persona, eh, su desarrollo, la parte, su historia personal, pues hay muchas cosas que van enfocadas en eso y ya la parte conductual más que todo como para ayudar a modificar todo, todos estos esquemas, todas las cosas que la persona ha desarrollado con el tiempo. Entonces me parece que es una muy buena combinación de teorías y los fundamentos pues que la respaldan son bastante convincentes. Bueno, con respecto a cómo utilizo el enfoque, pues yo me guié más por la parte de psicología organizacional. Entonces, pues actualmente no estoy ejerciendo esa rama, pero siempre me ha parecido una parte de la psicología muy interesante, eh, muy esencial y pues sí, sí he alcanzado a estudiar pues sobre esa parte a pesar de que no me no ejerzo pues esa rama. Eh, pero cuando estoy haciendo las prácticas, porque yo hice preprácticas y las prácticas ya profesionales, y como te digo, a pesar de que yo me fui por la organizacional, mis prácticas fueron en el Omeris. Entonces yo hacía la parte organizacional, pero también tenía acceso a los pacientes, a poder hablar con ellos. No le hacía una terapia como tal, ya haciendo la historia clínica y haciéndole un tratamiento, pero sí tenía ese contacto. Entonces, la forma de utilizar cognitivo-conductual en ese sentido, pues a lo que yo alcancé pues como a hacer en ese tiempo, pues uno se alcanza a dar cuenta de que realmente todo esto va influyendo. O sea, uno ve que el ambiente, las cosas que la persona ha vivido, la forma de ver, la perspectiva me parece a mí algo que influye demasiado porque eso va como en los esquemas y hay personas que los tienen, o sea, que lo han desarrollado de forma muy diferente, entonces tienen formas de ver el mundo diferentes. Entonces, digamos que una persona que siempre se fija como en lo negativo de la vida, uno casi siempre, pues yo noté que los pacientes que desarrollaban patologías, que llegaban allá desencadenados, era más que todo por eso, o sea, vivencias que han tenido siempre como que había un patrón entre ellos de, de su historia, tanto en la infancia, como fue la relación con los padres, cómo fue su entorno, cómo se comportaban con los otros, las personas que los rodeaban y los comportamientos que ellos fueron aprendiendo durante ese tiempo y todo eso también influye en las decisiones que tomaban, que pues otro patrón que también vi va mucho en la parte del consumo.
el consumo desencadena mucho, pero habían las situaciones que los llevaban a ese consumo y a seguir esos comportamientos, a aprender eso que veían por fuera y pues las cosas que habían vivido ya como tal en el hogar, en la familia, ya esas bases que habían formado, también cómo eso influía en las decisiones que tomaban y cómo se dejaban influenciar por el entorno y el comportamiento de los demás. Entonces es algo que uno realmente sí puede ver esas teorías como en acción. Bueno, ¿qué ventajas y desventajas tiene? Como me ha mencionado antes, la ventaja que tiene es que tienen otras teorías, aparte pues ya como tal de la parte psicológica, como que respaldan eso que los conductistas dicen y los psicólogos cognitivos, toda esa escuela cognitiva y conductual tiene como otros precedentes de otras áreas, de otras ramas, que también como que dan soporte a eso que se dice. Entonces, la ventaja es que es como un poco más creíble, por así decirlo, las teorías. Hay forma más específica como de poder explicarla, de poder fundamentar todo lo que se dice en eso. Ya a la hora de ejercer también, porque pues no sé, yo lo he notado así, las personas cuando escuchan las teorías psicoanalíticas, la forma en que se explican las cosas es un poco más compleja y se pone a buscar pues como algo más inconsciente para poder dar explicación a todo lo que sucede. En cambio lo cognitivo conductual me parece que va como más como a la realidad, a lo actual, a lo que la gente puede como reconocer, puede, es como, realmente no sé muy bien cómo explicarlo, pero lo cognitivo conductual es como algo más, digamos que uno hace un experimento en la parte conductual, uno puede ver que uno puede generar comportamientos en una persona y también los puede ir, no tanto eliminar, pero sí reduciendo esos comportamientos que no se generen con tanta frecuencia, que es algo que pues en otras ramas no veo que tenga tanta posibilidad. Es algo como más científico, uno lo puede llevar más a la parte experimental y puede realmente ver resultados, puede dar como una explicación de bueno, este comportamiento lo generamos porque se hizo un, espérame que se me olvidó la palabra, un condicionamiento. Entonces, tanto que se veía pues en los profesionales que llegaron, pues que hicieron estas teorías, eh, podíamos ver que ellos lo hicieron a través de experimentos, que después de que sonara un timbre podíamos hacer que un perro babeara. Eso es un comportamiento que no existía y se generó. O sea, se ve que hay forma como de llevar a cabo esa teoría, no se queda como ahí como en el aire como, bueno, la posibilidad de esto lo explicamos de esta manera, sino que hay como pruebas para demostrar que sí es algo efectivo. Entonces una ventaja que tiene es eso, tiene como su forma de defender un poquito mejor esas teorías y a la hora de aplicar como tal, pues también, aunque una desventaja viene siendo también esa parte, porque listo, uno puede utilizar el condicionamiento para poder generar más comportamientos buenos en una persona y reducir los malos comportamientos, pero una desventaja es que se necesita mucho de la consistencia de la otra persona para poder pues que un tratamiento así funcione, porque si la persona no pone pues como su parte, uno por más teoría que sepa y haga eh, el proceso de la manera de vida, se hagan los castigos, se hagan los refuerzos, si esa persona no aporta, no, sí, básicamente eso sí, si esa persona no aporta, no trabaja con uno, no funciona esa terapia, no funciona, no da resultados. Entonces es como algo que va de la mano y pues a veces es muy difícil lograr que un paciente se adhiera a un tratamiento de esos.
y por eso es que a veces la gente dice que es que el tratamiento falló, que el profesional no servía, que no sabía de qué estaba hablando. No tanto por eso, sino que uno solo y la teoría no es capaz de hacer que un tratamiento funcione. Si el paciente no coopera, no se vuelve consciente pues como de la situación y del hecho de que ellos tienen que aportar la gran parte de lo que se hace, el tratamiento no va a ser efectivo y básicamente la culpa siempre se la van a echar al psicólogo porque la gente tiene como un pensamiento de que el psicólogo pues mágicamente los va a curar y que van unas cuantas citas y ya van a salir curados, y no es así. Nosotros simplemente por medio de nuestras teorías, de nuestros conocimientos, vamos guiando a las personas como a que ellos encuentren esas respuestas y vayan mejorando. Entonces, eso puede ser también una desventaja. Bueno, con respecto a la escuela que la precede, pues como te digo, la parte mía, lo que yo conozco, viene siendo cognitivo-conductual, que recopila dos teorías diferentes. La conductual, que ya pues sí nos vamos hacia autores que en estos momentos se me están yendo los nombres, pero la parte que a mí más me interesó de la parte conductual y que como que mejor comprendí y utilizo pues en la forma en que yo cuando estoy pues tratando a un paciente en el área clínica, viene siendo mucho, a mí me llamó mucho la atención lo de condicionamiento. Tanto hay dos tipos de condicionamiento que nosotros le enseñamos. Uno es que fue con refuerzo positivo y refuerzo positivo y castigo negativo. Ya llevo varios tiempos sin leer los textos, pero en fin, uno de ellos es castigar a una conducta mala. Entonces, eso es un castigo negativo. Entonces, la persona hace algo malo, vamos a quitarle algo. ¿A qué pena? Eso es castigo positivo. Alguien hace como para poder bajar un comportamiento, lo que hacemos es que cuando se presenta una conducta negativa, vamos a quitar algo que a esa persona le gusta. Entonces digamos que si es un niño que le gusta ver televisión, el castigo va a ser, vamos a quitarle el televisor. Eso es un castigo positivo. Y ya cuando se presente la conducta que nosotros esperamos, lo que nosotros queremos ver, entonces el refuerzo positivo que le vamos a dar a eso es que le vamos a devolver el televisor, le vamos a dar algo que a esa persona le gusta, te vamos a devolver eso. Y ya está otra parte, pues otra forma de refuerzo, que ya es el castigo, que ya va es en refuerzo y castigo, que es si hace algo bueno, se le vamos a felicitar, se lo vamos a premiar, vamos a reforzar esa conducta buena que tuvo. Y si es una conducta mala, vamos a castigarla, vamos a hacer algo para ir disminuyendo esa conducta y que no se vuelva a presentar. Entonces, un ejemplo, un refuerzo positivo puede ser, por ejemplo, un niño que se está portando bien y estamos tratando de que coja buenos hábitos, no sé, que en la casa ayude. Entonces, que ayudó a lavar los platos, listo, vamos a reforzarlo de manera positiva, le vamos a regalar una chocolatina, le vamos a dar 1.000 pesos, no sé, se le va a dar algo que la persona quiere, pero en ningún momento le quitamos nada, simplemente le estamos dando algo para premiar eso que hizo. Y ya el castigo vendría siendo, se portó mal, le dijimos que fuera a lavar los platos y no lo hizo, entonces, no sé, puede ser que es un correazo, como hacen las mamás pues, en ese entonces. Vamos a hacer algo que a esa persona le disgusta para demostrar que esa conducta no es algo aceptable. Entonces, sí es algo que se ve de manera muy cotidiana. O sea, uno como psicólogo puede aplicarlo en una terapia, puede hacer pues toda una terapia de fichas y hacer todo un plan, pero es algo que uno también ve en la cotidianidad.
las mamás que cuando los hijos se portan bien los felicitan, le dan abrazos, y cuando se porta mal los regañan, los reprenden. Entonces se ve mucho en esa teoría, y ya lo cognitivo que va de acuerdo con eso, por ejemplo Piaget, que habla de los estadios, de las diferentes etapas que se tienen. Me parece que es Chomsky, se me escapan los nombres, que también hablan de los, como las diferentes etapas que la persona tiene. Entonces, sí. Otra teoría que también me llamó mucho la atención en la parte, en el conductismo, como te digo, se me escapan los nombres del autor, pero esta teoría me parece que es muy interesante, y uno al ver a los pacientes como que ve que realmente sí tiene un sentido. Y es la teoría donde dicen que los comportamientos se aprenden, que existen como modelos que uno ve las conductas, y uno va como imitando esas conductas y las va haciendo propias. Entonces es muy fácil verlo en los niños, y por eso es que los niños son como tan mm, o sea, es como muy fácil que los niños desarrollen buenas o malas conductas, porque pues como ellos todavía están pequeños, ellos se fijan en los de los demás para poder ejercer. Obviamente en adultos, en jóvenes, en adolescentes también se va a ver, pero en los niños es como más marcado eso. Tanto que una vez en uno de los experimentos que hicimos pues a base de ese autor, fue eso. Utilizamos diferentes conductas, teníamos varios niños, y en cuestión de minutos uno ve que como la reacción que ellos tienen también como que se ve muy reflejada en eso. Entonces digamos que uno era como un juguetico de estos que tienen como arenita en el fondo, que si usted lo golpea él cae, pero vuelve otra vez y se para. Si usted le muestra al niño una conducta delicada, ellos lo ven a uno tocando el muñequito, mimándolo, así pues como una conducta no agresiva, una conducta delicada pues hacia a ese objeto. Ellos imitan eso. Entonces cuando uno se iba del cuarto y los dejaba ellos solos, veían veía uno que era la misma conducta que reflejaban. Era pues obviamente de diferentes formas, pero era una conducta no agresiva. Y cuando uno iba y ellos veían que uno cogía el juguete, que le daba patadas, que le daba puños, que era una conducta muy agresiva, ellos también aprendían eso. Entonces el mismo niño que hacía unos minutos lo había visto a uno con otra conducta diferente, y había hecho esa misma conducta después de verlo a uno ya con la agresiva, cuando uno se va y lo deja solo. Pues obviamente en cada niño varía, hay unos más agresivos que otros, pero es también como una forma permisiva. Entonces si ellos ven que uno fue agresivo, como que les da a ellos pie para tener esa misma conducta agresiva, y a veces hasta aumentarla más, porque nos tocó hasta un niño que pues empezó y le empezó a dar golpes y golpes al juguete, hasta que finalmente lo reventó, dañó el juguete como tal, de esa conducta tan agresiva que presentaba. Y obviamente pues ese fue uno de los niños que yo, eh, pues conseguirnos la palabra adecuada, pero pues uno de los niños a los que yo pude llevar pues para que ayudara en ese experimento. Y uno sabe que por la historia familiar son conductas que el niño ha visto antes. Entonces obviamente cuando ya lo vio a uno que no trataba el juguete muy agresivo, pues era un poquito agresivo, pero no mucho. Pero cuando vio que uno tenía esa conducta, él como que la reflejó, sintió como el permiso, como que, bueno, acá también puedo ser agresivo, y todo lo que tanto vio como de uno, como lo que ya ha visto en la casa, lo reflejó en ese momento. Entonces, lo que decía antes, son teorías que uno realmente puede llevar como a la realidad. Puede uno hacer experimentos y demostrar, mira, esto sí es verdad. Podemos demostrarlo de X y Y manera,
podemos hacer este experimento, se hace esto, se hace lo otro, y así lo demostramos, cosa que no todas las teorías pues tienen la capacidad de demostrarse de esa manera tan empírica.